Hola, vamos a ver ahora el tema 4 que trata de la Unión Europea. Primero vamos a ver una referencia histórica de cómo se fue formando la Unión Europea. El antecedente de la Unión Europea es el Tratado de la CECA, 1951, es decir, la firma del Tratado de París dio lugar a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Y entonces ya se empezó a hablar de la Europa de los seis. El Benelux, Benelux quiere decir Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Netherlands, Benelux, Italia, Francia y Alemania. 6 países, los 3 Países Bajos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Italia, Francia y Alemania. Estos 6 países dieron lugar a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. En 1957, los tratados de Roma, pues se firman los tratados de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Comunidad Económica de la Energía Atómica. Firman los mismos países. En 1965, el Tratado de Fusión, donde se unifican los órganos, en Bruselas en 1965. La Comisión Europea, Consejo de Europa, Parlamento y el Tribunal de Justicia. Y aquí vemos un desarrollo cronológico por años de las distintas adhesiones a la Unión Europea. En el año 73, primera ampliación, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 81 Grecia. En el año 86 entró España y Portugal. En 1986, y pues posteriormente han ido entrando en estas sucesivas ampliaciones todos estos países hasta actualmente hay un total de 28 países en la Unión Europea. Bueno, vamos a ver brevemente los tratados. El Tratado de Roma de 1957 supuso una profundización de la integración europea para incluir la cooperación económica general. Ya pretende la creación de un mercado común entre estos Estados miembros, que lo eran en el año 57, y establecen un largo periodo de transición de 12 años. Establecen que tiene que estar basado en 4 libertades fundamentales: la libre circulación de personas, la libre circulación de mercancías, es decir, tener una unión aduanera, la libre circulación de capitales y la libre circulación de establecimientos y servicios. Y establecen también unas condiciones de admisión a la Unión, a la Comunidad Económica Europea. Acuerdo unánime de los antiguos miembros, es decir, esa Europa de los 6, esos 6 miembros antiguos, lo que aquí llaman antiguos miembros, tienen que estar los 6 absolutamente de acuerdo unánime para admitir un país. Que se tienen que adherir a los 3 tratados, el de la CECA, CE y CEA que hemos visto, tienen que tener respeto al derecho comunitario, tienen que aceptar el derecho comunitario, tienen que, lógicamente, aceptar las políticas propuestas y tienen que ser países demócratas. En el año 57 España no era un país demócrata y ya era una condición para acceder a la Comunidad Económica Europea. Como hemos visto, en 1965 el Tratado de Fusión unifica los órganos de la Comunidad Económica Europea, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, el Parlamento y el Tribunal. En medio, entre tratado y tratado, pues hay estas 2 ampliaciones. Bien, en 1986 el Acta Única. El Acta Única Europea en Luxemburgo y La Haya, que crea instituciones y las mejora eliminando fronteras interiores y homogeneizando, hace una homogenización impositiva. Esto es importante.
Instituye formalmente el Consejo Europeo, que luego lo veremos, le da un mayor protagonismo al Parlamento, se crea la Comisión de Cooperación Política Europea y se crea el Tribunal Europeo de Primera Instancia. La eliminación de fronteras interiores, esto luego vamos a comentar brevemente el acuerdo de Schengen, y la homogeneización impositiva, es decir, todos los países tenían que tener los mismos impuestos. No de la misma cuantía variable por cada país, pero los mismos impuestos, ¿no? En España, por ejemplo, no existía el IVA y hubo que implantar el IVA cuando entró España, que entró precisamente en el año 86. Tuvo que adaptarse y implantar el impuesto del valor añadido. Bien, en 1992 el Tratado de Maastricht es un tratado también muy importante. Este fue adoptado en Roma en 1991 y firmado en Maastricht en el 92. Principales cambios, pues que cambia el nombre de Comunidad Económica Europea por el de Tratado de la Unión Europea. Es decir, se cambia el nombre por Unión Europea. Y se propaga la idea de la Unión Europea como un ente supranacional, una unión económica y monetaria. Y esa integración tiene que estar basada en 3 pilares, pues en esa unión económica y monetaria, donde habrá un periodo de adaptación para que entre el euro en funcionamiento, que dura hasta el año 2002. La política exterior, tiene que haber una cooperación en política exterior y sobre todo en seguridad común, y cooperación en justicia e interior. También se avanzó en la protección de derechos de la ciudadanía de la Unión. Si admitimos que esas fronteras, esa apertura de fronteras entre países miembros, pues una de las medidas que tuvo que adoptar España fue modificar el artículo 13 de la Constitución para que los extranjeros pudieran ser electores y elegibles, extranjeros europeos, ¿se entiende? Podrán ser electores y elegibles en las elecciones municipales. Así que, bien. Después de la cuarta ampliación, en 1997, el Tratado de Ámsterdam, la finalidad, pues ya reformar las instituciones de la Unión Europea, preparando la llegada de futuros países. Principales cambios por la modificación y la consolidación de los tratados y una mayor transparencia y sobre todo preveía la aplicación del acuerdo de Schengen. El acuerdo de Schengen, hago aquí un inciso, pero vamos, es el acuerdo por el que varios países se suprimen los controles en las fronteras interiores entre esos países y se trasladan a las fronteras exteriores. El acuerdo se firmó en la localidad luxemburguesa de Schengen en el año 85 y estaría en vigor desde el año 95. Progresivamente se iban adhiriendo varios países. Hay países como, debo recordar que Irlanda y Gran Bretaña, pues que están ahí, que a veces se adhieren, pero no pertenecen o no están adheridos al acuerdo de Schengen plenamente. Dentro de ese espacio lo llaman el espacio de Schengen, podría circular libremente toda persona que haya entrado regularmente por una frontera exterior o que resida en los países que aplican este convenio de Schengen. Y entonces aquí tenemos lo que define qué se entiende por frontera interior y exterior y qué se considera ser extranjero a efectos del acuerdo de Schengen, cualquier persona que no sea de los Estados miembros de la Unión Europea y considera ya paso fronterizo, pues las fronteras exteriores. España se adhirió al acuerdo en 1991. Bien, el Tratado de Niza, pues también se reforman las instituciones para que puedan funcionar eficientemente tras sumar 25 países miembros y en este momento, en el año 2001, tenía la previsión de adherirse 10 países más.
Y dice los principales cambios, métodos para cambiar la composición de la comisión y redefinir el sistema de voto del Consejo. Hasta el Tratado de Lisboa de 2007 pues hubo otras 2 ampliaciones más de países, y el Tratado de Lisboa pues trataba también de adaptarse a lo que ya tenía encima la Unión, esta cantidad de países, y de hacer la Unión más democrática y mejor capacitada para abordar con una sola voz los problemas mundiales, por ejemplo, como el cambio climático. Cada tratado trata de afianzar más la unión, el concepto de Unión Europea. Lógicamente, para conseguir esos objetivos, pues tienen que comprometerse los países a ceder más terreno de su soberanía. Y cada tratado pues avanza en ese sentido. Entonces, principales cambios: se aumentan las competencias del Parlamento Europeo, cambio a los procedimientos de voto en el Consejo, la iniciativa ciudadana, se prevé la iniciativa ciudadana, que se adoptará en la Unión Europea cuando lo proponga 1 millón de personas de al menos 7 miembros, 7 de los Estados miembros. El carácter del presidente del Consejo Europeo, que se elige por 2 años y medio, luego lo veremos. Y se crea un nuevo puesto que es el de alto representante para asuntos exteriores, dentro de este Servicio Europeo de Acción Exterior. Contempla una especie de Ministerio del Exterior europeo. Y aquí ya se contempla también la posibilidad de que un país se pueda retirar de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver el derecho derivado en la Unión Europea. En la Unión Europea, el derecho comunitario, tenemos el derecho primario, que son los tratados, lo que se firma en los tratados, a los que los países miembros de la Unión se han adherido, y luego está el derecho derivado de la Unión Europea. El derecho derivado son las normas que emanan del Poder Legislativo, el Poder Legislativo, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y hay 3 tipos de normas vinculantes, que son los reglamentos, las directivas y las decisiones, y hay 2 tipos que no son vinculantes, que son las recomendaciones y dictámenes. Bien, vamos a ver las normas europeas. Este derecho derivado, hemos dicho que tiene 3 tipos vinculantes y 2 tipos no vinculantes. Vinculante quiere decir de cumplimiento obligatorio. Los reglamentos son actos generales, obligatorios y aplicables directamente en todos los Estados miembros y de manera uniforme. La directiva son actos obligatorios también, que fijan los objetivos a alcanzar, pero que dejan a los Estados miembros la elección de los medios para alcanzar. Los Estados miembros tendrán que crear su propia normativa legislativa para adaptarse a esta directiva. Y las decisiones pues son actos que obligan únicamente al Estado destinatario, le obliga a cambiar una determinada legislación. Luego tenemos las normas no vinculantes, que son las recomendaciones, que son sugerencias de las instituciones comunitarias a los Estados miembros para que actúen en un determinado sentido en relación con materia concreta. Es decir, usted, para estar más acorde con la comunidad, con la Unión Europea, debería cambiar su legislación sobre, en fin, cualquier cosa. La colocación de las antenas en los edificios públicos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cualquier cosa, sugerencias sobre 1000 casos pueden darse. Y los dictámenes son valoraciones sobre una cuestión en particular, emitido como consecuencia de una iniciativa externa. Es decir, alguien le pide a la Unión que dictamine sobre algo, que valore si está bien, si está acorde con la directiva europea o no, y pues la Unión Europea dictamina sobre una cuestión particular. Vamos a ver las instituciones de la Unión Europea. Tenemos las instituciones políticas, que serían el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo de Jefes de Estado, el Consejo de la Unión Europea de Ministros y la Comisión Europea.
Luego las instituciones sin fines políticos, pues el Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Otros organismos de la Unión Europea, pues hay órganos consultivos, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el órgano de las garantías, el Defensor del Pueblo Europeo, otros órganos financieros, el Banco Europeo de Inversiones, Servicio Europeo de Acción Exterior, organismos interinstitucionales y agencias europeas como, por ejemplo, Europol, que es una agencia europea. Bien, aquí he puesto un gráfico que este gráfico no lo he hecho yo, iba a decir, no me lo he currado yo, efectivamente, pero me parece bastante, gráficamente, bastante descriptivo de las instituciones de la Unión Europea, y como tiene aquí algunos pequeños comentarios, algunos he tenido que corregir porque no era correcto. Bien, me parece que os podía servir para estudiar y lo he metido sin problema. De todas formas, todo esto lo vamos a ver ahora un poco más desarrollado. Aquí faltaba, entre estas instituciones, pues faltaba el Consejo Europeo. Bien, vamos a ver una por una, tranquilamente. El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo. En Bruselas se reúnen los comités, los grupos políticos y sesiones plenarias complementarias, y la Secretaría General, es decir, donde está todo el cuerpo administrativo del Parlamento Europeo, se encuentra en Luxemburgo, tiene su sede en Luxemburgo. El Parlamento Europeo es lo que se llama la Eurocámara. Es la institución parlamentaria que en la Unión Europea representa directamente a los ciudadanos de la Unión. Está compuesto por 751 diputados. El grupo mínimo para formar un grupo parlamentario es de 25 diputados. Hay elecciones al Parlamento Europeo cada 5 años y el Parlamento Europeo comparte con el Consejo la competencia legislativa y presupuestaria y obviamente ejerce el control de la Comisión, etcétera, etcétera. Y en Estrasburgo, que es donde tiene la sede el Parlamento Europeo, tienen lugar sus 12 sesiones plenarias, es decir, una al mes. El Parlamento se reúne una vez al mes. En sesiones, lo que dure cada sesión, no quiere decir que sea un día. Bien, el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, que sus oficinas se encuentran en Bruselas. Está integrado pues por los jefes de Estado o de Gobierno. 28. Uno por cada país, lógicamente. Está integrado también por el presidente de la Comisión Europea, que veremos ahora. Y hay un presidente nombrado, con carácter permanente, 2 años y medio, del Consejo Europeo. Es quien preside las reuniones, elegido por mayoría cualificada, para un periodo de 2 años y medio, renovables una sola vez. Bien. El Consejo Europeo debe reunirse un mínimo de 2 veces por semestre. Debe. Luego la realidad es que se reúnen, pues, son de carácter ordinariamente son trimestral y son lo que se conocen, se designan como cumbres europeas. Reuniones en la cumbre, debido a la importancia de sus asistentes. Estas cumbres europeas son las que fijan las grandes directrices y los objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes. Bueno, más relevantes no puede ser, porque son los jefes de Estado. O sea que el Consejo Europeo, como veis, pues es directamente los que organizan los que organiza la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea organiza las directivas, la política de la Unión Europea. Bien, el Consejo. El Consejo de la Unión Europea pues tiene su sede en Bruselas, aunque se reúnen en Luxemburgo en abril, junio y octubre, y es el Consejo de Ministros o Consilium. No hay que confundir con el Consejo Europeo, que acabamos de ver ahora mismo. El Consejo Europeo es de jefes de Estado y el Consejo de la Unión Europea es el Consejo de Ministros. Este Consejo representa los intereses de los Estados
no los intereses de la Unión Europea, los intereses de los Estados miembros ante la Unión Europea, y comparte con el Parlamento la competencia legislativa y presupuestaria. Está compuesta por un representante, un ministro de cada país miembro, en cada reunión, como vamos a seguir leyendo, y para que nos aclare esto, porque dice el Consejo de la Unión Europea no está compuesto por miembros fijos. Los ministros se agrupan según su asunto, es decir, serán 28 ministros de Asuntos Exteriores, 28 ministros de Economía, 28 ministros de Agricultura, ¿listo? Y el Comité de Representantes Permanentes, el COREPER, es quien prepara las reuniones, que es este COREPER, este Comité de Representantes Permanentes, agrupa a los embajadores. La presidencia es semestral y rotatoria. Y los acuerdos se adoptan pues, por unanimidad, mayoría cualificada o mayoría simple. Bien, la comisión. La comisión es la que tiene la sede en Bruselas, es el órgano ejecutivo. Imaginaros, en cualquier país existe el órgano ejecutivo, que es el gobierno, y el órgano legislativo, que son en España las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Pues aquí la comisión sería como el gobierno de la Unión Europea. Hay un representante, un comisario por cada país, por un periodo de 5 años. Estos comisarios están obligados a representar los intereses de la Unión Europea en su conjunto, en lugar de los intereses de su estado natal. ¿Listo? Por eso desde la Comisión Europea es el órgano ejecutivo, también el legislativo. Es el gobierno de la Unión Europea, lo que equivaldría al gobierno de un país. Claro, la Unión Europea, como estamos viendo, es algo más complicado. El presidente de la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo. Como hemos visto antes, el Consejo Europeo es el Consejo de los Jefes de Estado. Pues el presidente es propuesto por el Consejo y tiene que ser elegido, nombrado por el Parlamento Europeo. Y también el Consejo Europeo nombra a los otros 27 comisarios. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión Europea? Pues la defensa del derecho comunitario, la iniciativa de decisiones y actos del Consejo, el impulso de las decisiones y los actos del Consejo de Ministros, negocia los acuerdos de la Unión Europea, relaciones exteriores, aprueba dictámenes y recomendaciones, y también tiene potestad sancionadora a los estados que incumplan los tratados, que incumplan las directrices de la Unión Europea. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la sede en Luxemburgo. Pues su función es garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y se aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros. Garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplen la legislación de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consta de 3 órganos, que son el Tribunal de Justicia, propiamente dicho, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. Que resuelve los litigios. Este tribunal resuelve simplemente los litigios entre la Unión Europea y su personal. Entonces los gobiernos designan a los jueces y abogados generales, como veis aquí, cada uno de estos órganos está. En el Tribunal de Justicia hay un juez de cada país miembro y 11 abogados generales. Resuelve las cuestiones prejudiciales. Una cuestión prejudicial es cuando un juez o un tribunal de un Estado miembro tiene dudas sobre la aplicación de una ley comunitaria, de una ley europea en el país. Entonces, envía una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, tiene importancia porque estos jueces nacionales, digamos, participan en que que engranen bien todas las leyes de todos los países con la Unión Europea, que se aplique correctamente.
Esto se llaman cuestiones prejudiciales, que son las planteadas por los tribunales nacionales al Tribunal Europeo. Tribunal General resuelve recursos de nación que interponen los particulares y empresas, y en algunos casos los gobiernos nacionales. Y aquí esto significa que en la práctica el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales. Bien, y como dice aquí el último punto, el tribunal es competente en cuestiones prejudiciales y recursos. Recursos por incumplimiento, por omisión, de anulación, recursos directos, etc. Bien, el alto representante, su nombre correcto sería el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Es decir, el alto representante se encarga de coordinar y llevar a cabo la política exterior y de seguridad común. Se llama la PESC, Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como la Política Común de Seguridad y Defensa. El alto representante es uno de los vicepresidentes de la Comisión. Es nombrado por un periodo de 5 años por el Consejo Europeo con la aprobación del Parlamento. ¿Cuáles son las funciones? Pues asegura la coherencia y la eficacia de la acción exterior. Preside la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, porque en realidad es como si fuera el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Y representa a la Unión Europea para asuntos relacionados con las políticas exteriores y de seguridad. Bien, vamos a ver, he metido aquí otro cuadro de más instituciones y órganos de la Unión Europea. Y tenemos, por ejemplo, que los órganos son órganos de la Comisión de la Unión Europea, pues el Fondo Social Europeo, el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esto, cuando veis por las carreteras fondos FEDER, veis que los fondos FEDER provienen de aquí. El Fondo Europeo de Desarrollo y el FEOGA, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Otros órganos financieros, pues el Banco Central Europeo, que establece la política monetaria, Banco Europeo de Inversiones, Fondo Europeo de Inversión, también tiene órganos consultivos, Comité Económico Social, Comité de las Regiones y órganos especializados, Defensor del Pueblo. Bien, esto lo pongo aquí para que no resulte extraño y para ver la cantidad de órganos que componen pues toda la estructura de instituciones de la Unión Europea, que es muy amplia. Bueno, la cooperación policial internacional tenemos que considerar 3 organizaciones, que son la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, el Grupo Trevi y Europol. Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, es una institución nacional que se funda en el año 1923. Sus funciones son las de coordinación y enlace entre las policías de los Estados miembros. Para que los autores de delitos cometidos en un determinado país puedan ser detenidos en otros países. Y se pueden efectuar comisiones rogatorias internacionales a solicitud de las autoridades judiciales. Comisión rogatoria es cuando un juez quiere desplazarse a otro país a investigar una cosa. En ese país se ha detenido a un delincuente y un juez español se entera y solicita una comisión rogatoria. Solicita ir allí a interrogar a ese delincuente y ese país pues le tiene que dar su permiso. Esto es una comisión rogatoria. Sus órganos de representación, pues el Interpol tiene una asamblea general, un comité ejecutivo y una secretaría general. La oficina central de Interpol tiene su sede en Lyon y se encarga de canalizar a los países miembros toda la información sobre la delincuencia que traspase las fronteras de un determinado país. En España, el órgano policial encargado de relacionarse
con Interpol es la Oficina Central Nacional de Interpol, que depende de la División de Cooperación Internacional. Esto lo señalo porque en fin, suele ser motivo de preguntas, ¿no? Todo relacionado en el tema de la policía, organismos de la policía. Y es interesante que no lo perdáis de vista a efectos de preguntas de test. Bien, el grupo TREVI quiere decir terrorismo, radicalismo, extremismo y violencia internacional. Es un organismo europeo de colaboración, de cooperación policial. Terrorismo, TREVI. Como acabo de decir, es un órgano de cooperación policial de la Unión Europea. En Luxemburgo, en 1976, como veis, es bastante posterior a Interpol, pues para luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo. Tiene un acta única que se firmó en Stuttgart en el año 83, donde pues se aclaran funciones las funciones que se le atribuyen a este grupo de TREVI son las de análisis común y acciones concertadas entre las policías de los Estados miembros. Es decir, sus objetivos son intercambiar información y promover la formación de la policía europea, Europol. Los organismos que tiene son la presidencia, una conferencia de ministros de Interior, Secretaría Permanente, y tiene 3 grupos de trabajo de carácter permanente que son la lucha antiterrorista, problemas de orden público, formación y tecnología policial y lucha contra la criminalidad internacional organizada. Bueno, y Europol, que es una agencia comunitaria de cooperación policial, fue acordada su creación en el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea. Como unidad precursora de Europol se creó la UDE, que era lo que corría lo más urgente, que era en aquel momento, bueno, o lo más viable, es una unidad de drogas de Europol, la unidad de drogas, puesta en marcha en el año 94. Europol tiene su sede en La Haya. Y en el año 2001, Europol se transforma en una agencia comunitaria. El director de Europol es nombrado por el Consejo de la Unión Europea y es el representante legal de la oficina. ¿Qué competencias tiene Europol? Pues los delitos que traspasen las fronteras de la Unión Europea. Puestos básicos. ¿Cuáles son los requisitos para que intervenga? Pues tiene que ser una organización criminal y la actividad tiene que afectar como mínimo a 2 o más estados de la Unión Europea. En España, la Unidad Nacional de Europol depende de la División de Cooperación Internacional. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con el tema 4 sobre la Unión Europea. Bueno, mucha suerte y a seguir estudiando.